¿Alguna vez has experimentado el miedo constante a ser descubierta como un fraude? Que tus logros no son tus logros y siempre se lo atribuyes a algo externo. Este sentimiento de que se van a dar cuenta que no eres lo suficientemente buena, importante, capaz, suficiente. Hola, yo soy Ale Tejeda, soy coach de Mujeres Imparables. Las acompaño a que conquisten una vida profesional y personal auténtica. Y el día de hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Cómo silenciamos y aniquilamos este síndrome que no nos deja confiar en nosotras mismas y que además no nos deja creernos capaces de lograr lo que ya hemos logrado y más. Antes de empezar a definir este síndrome, quiero que entiendas un poco de dónde viene, cuál es la causa y cómo podemos silenciar. Lo primero es que seguramente tú ya sabes que hay datos, hay estudios, hay mucha información de cómo existe una brecha de oportunidades, de autoconfianza, de sabotaje, en temas de percepción hacia las mujeres que buscan una vida profesional y personal auténtica y de los hombres que también ejercen en ella. Hay estudios seguramente que ya has escuchado cómo para aplicar a un puesto de trabajo, los hombres con que cumplen el 60% de los requisitos se sienten con esa confianza de aplicar este trabajo. Pero las mujeres sentimos que tenemos que tener el 100% de los requisitos para ser al menos dignas de ser consideradas y aplicar a un nuevo trabajo, a un nuevo puesto. A las mujeres se nos interrumpe 3 veces más en las reuniones, en las presentaciones, que a nuestros compañeros hombres. Normalmente en los estudios que hacen, cuando las mujeres les preguntan cómo les fue, ya sea en un examen, en una presentación de resultados, en algo que tienen que conquistar, siempre las mujeres creemos que nos va a ir peor de lo que realmente nos va y los hombres, por el contrario, casi siempre piensan que les va mucho mejor de lo que les va. 76% de las personas asocian a los hombres con la carrera y a las mujeres con familia. Además, se dieron cuenta que si tú eres hombre, tienes un 60% más de probabilidad de ser contratado si tu nombre era masculino. Es decir, pusieron 2 currículums idénticos, con la misma educación, experiencia, habilidades, aptitudes, pero lo único que cambió fue el nombre. Y tenían más del 60% de probabilidad de ser contratados por el simple hecho de ser hombres. Además, hay estudios donde presentan a 2 personas con cualidades muy similares. En el hombre son cualidades de que consideradas como de un buen líder. Es asertivo, es directo, cumple objetivos, tiene un carácter muy especializado. Y esas mismas características en una mujer son vistas como que ella es muy mandona, es intensa, es arrogante, no la queremos cerca. Pagamos un precio por ser líderes. Las mismas características de un líder hombre son castigadas en un liderazgo femenino. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el síndrome del impostor? Este síndrome, por definición, es un síndrome psicológico que normalmente lo experimentan las mujeres con este miedo constante de ser descubiertas como un fraude. Y por ende no les permite reconocer sus logros, sus éxitos, sus conquistas, y normalmente se lo atribuyen a otras cosas fuera de ellas. Es decir, fue suerte, fue el equipo, me ayudaron, fue el clima, Dios, universo, nunca atribuyendo a que ellas hicieron el trabajo. Y este síndrome tiene 5 escondites favoritos que te voy a presentar para que vayas identificando en dónde se esconde tu sabotaje y tu síndrome. El número 1 es el miedo o la sensación de no ser suficiente. Un ejemplo muy claro de este escondite es que el otro día estaba platicando con mi esposo y él me decía, cuando una persona no me acepta una cotización, ya que él es arquitecto, él piensa, qué mala onda. Ellos se perdieron la oportunidad de tener un gran arquitecto, un gran proyecto. Y cuando a mí le platicaba, no me aceptan una cotización, yo pienso que hay algo malo conmigo. Pienso que no fui lo suficientemente buena, no fui lo suficientemente clara, mi trabajo no es suficiente. Y el que no me acepten un proyecto se lo atribuyo a mis capacidades. Es una contraparte, como les platicaba hace rato, que los hombres normalmente piensan que cuando les va mal en un proyecto, se lo atribuyen a causas externas. El examen estaba muy difícil, el proyecto era muy retador, nos dieron muy poco tiempo y cuando las mujeres no conquistan los objetivos, creen que se debe a que ellas no son suficientes. No fui lo suficientemente inteligente, no fui rápida, no fui una líder. El segundo escondite ideal y favorito del síndrome del impostor es este sentimiento de sentir que hay algo malo contigo. Cuando yo iba a la universidad, recuerdo tomar un liderazgo auténtico desde el día 1. Cuando nos ponían en equipos, yo era la que organizaba quién iba a hacer qué cosa, cómo nos íbamos a distribuir el trabajo y aparentemente eso funcionaba. Pero después me fui dando cuenta que había personas que no les gustaba o no les era sencillo identificarme como una líder. Es más, me ponían adjetivos como muy mandona, intensa, apasionada, cosas que en un liderazgo de un hombre no hubieran sido tan mal vistas. Y entonces una cualidad en la que yo me identificaba y con la que me sentía poderosa e imparable de ser una líder, pronto empezó a resonar en mi cabeza si es que había algo malo conmigo. Si es que yo no debería de ser tan, entre comillas, intensa, si yo no debería de ser tan líder,
tan apasionada, tan entregada a mi trabajo. Algo que dejé de hacer y que me di cuenta que cuando otras personas lo hacían, específicamente hombres, no recibían los mismos comentarios. ¿Cuántas veces te has sentido mal por querer más dinero, por querer más prestigio, por querer más visibilidad, por querer más de lo que tú ya haces? Uno de los escondites perfectos para este síndrome es no saber reconocer tus logros. Y no nada más me refiero a los logros socialmente aplaudidos, sino a los logros pequeñitos, los logros que nadie ve. Desde cómo pudiste superar una depresión, salir de una relación que no te funcionaba, cómo te atreviste a levantar la mano y hacer una pregunta en esa reunión de trabajo, o los logros como cumplí mis objetivos arriba del 30%, logré fundar una compañía, logré fundar una familia, logré ascender de puesto. Esos logros, tanto grandes, entre comillas, como chiquitos, que te los puedas reconocer y aplaudir. Recuerdo que cuando yo egresé de la universidad, obtuve uno de los premios máximos de esa casa de estudios. Solo le daban ese premio a una persona de toda la generación y recuerdo yo haber sido elegida. Ese día para mí fue un día de muchísimo orgullo para mí y toda mi familia. Ese día recibí muchos elogios, felicitaciones y estaba yo contentísima. Pero recuerdo que a los días, entre más días pasaban y había gente que me abordaba y me felicitaba, yo solamente me ponía roja y cambiaba automáticamente de tema. En ese momento no lo sabía, pero hoy en día sé que yo misma no reconocía mis logros. Yo pensaba que las personas que habían evaluado ese premio se habían tal vez equivocado, que a lo mejor yo no era la persona que lo debía que haber recibido, porque no me creía lo suficientemente buena, capaz, merecedora. Yo no sabía en ese momento que yo tenía el síndrome del impostor y que era incapaz de reconocer todo lo que yo sí había hecho. Porque el día de hoy volteo y digo, wow, claro que me lo merecía, así como muchas de mis otras compañeras y compañeros que seguramente tuvieron currículums muy impresionantes, pero ese premio me lo dieron y era mío. Entonces, el día de hoy reconozco que el saber aprender a aplaudirte, reconocerte tus logros, tanto pequeños como grandes, es una de las formas en las que además que el síndrome del impostor se cuela, que lo puedes ir silenciando. El cuarto escondite es sobrepensar las cosas, que te da este parálisis por análisis. Acuérdate que cuando sobrepiensas las cosas desde un simple ¿cómo escribo este mensaje? ¿Cómo escribo este correo? Quiero encontrar la palabra perfecta para llegarle a esta persona. O si se me fue una coma o un punto en el correo, o resulta que no adjunté un archivo que yo mencionaba en el correo, o estuvo todo perfecto, pero hubo algo, una cosa minúscula. Ese sobrepensamiento de necesito ser perfecta y necesito hacerlo todo es uno de los escondites favoritos del síndrome del impostor. No sé si te ha pasado que tienes un día increíble y de la nada en la noche te acuerdas de pero me acuerdo de aquella vez que hice este oso, que hice esta vergüenza, que me pasó esto, que todo eso es un sobrepensar, porque el síndrome del impostor quiere colarse junto con el sobrepensar y que va el escondite número 5 es la autoexigencia. Cómo además de exigirnos demasiado, nos exigimos de más, querer ser las perfectas mamás, las perfectas esposas, trabajadoras, líderes, empresarias, emprendedoras, hijas. Queremos serlo todo al mismo tiempo. Hay una frase que me encanta que dice que podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. A lo mejor sí puede ser la top 1 en tu trabajo, pero a lo mejor eso va a implicar que renuncies a otras cosas. Podemos tenerlo absolutamente todo, pero no querer tenerlo todo al mismo tiempo. También hay empresarias como Marisa Lazo, que por cierto tenemos un episodio del podcast con ella, que me encanta que ella dice que ella renunció a querer ser perfecta. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a dedicar todo a mi empresa, pero a lo mejor eso va a implicar que mi casa no esté al 100% limpia. A lo mejor va a implicar que mi casa no esté al 100% recogida. A lo mejor yo no voy a cocinar para mis hijas, pero bueno, voy a intercambiar esas cosas por otras. La autoexigencia, querer ser perfectas y el sobrepensar nos lleva a veces a no hacer nada, a no tener las conversaciones que tenemos que tener, a no pedir las cosas que necesitamos, a no abogar por nosotras mismas. Y por último, todo esto se ve compaginado en miedo a ser descubierta. Ese es el principal escondite que reúnen estos cinco lugares donde el síndrome del impostor se manifiesta. El miedo a ser descubierta. El gran tema con el síndrome del impostor es que lo tienen mujeres que constantemente están avanzando en su carrera profesional. Es lo loco, lo interesante, súper particular de este síndrome. Porque alguien podría decir que el síndrome del impostor es parecido a la falta de confianza. Pero la falta de confianza, a diferencia del síndrome del impostor, es que cuando tienes falta de confianza, a lo mejor nunca te animas a hacer las cosas, no te animas a tener la plática, a abrir el negocio, a hacer este proyecto. Pero el tema con el síndrome del impostor es que sí te animas a hacerlo. Pero entre más escalas, tienes ese miedo a ser descubierta, porque ya pudiste engañar a una persona una vez.
Ya pudiste engañar a 5, luego vamos a engañar a 10. ¿Cómo vamos a engañar a 1000 personas, a 10,000, a 100,000? Y entonces entre más crece tu éxito, más crece tu síndrome. Y entonces probablemente digas, ok, ya estuvo suave, quiero saber el antídoto. ¿Cómo puedo transformar este síndrome? Y el día de hoy te voy a dar esas claves. Y antes de continuar, te quiero pedir 2 favores. El primero es que si te está gustando este episodio y te gusta este canal, con todo el contenido que hacemos, le des like donde sea que lo estés viendo en YouTube. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. En Spotify, regálanos tus comentarios y tus estrellas, y además compártelo con Más Imparables. El trabajo que hacemos vibra y conecta con las personas que lo comparten como ustedes. Así que gracias por estar aquí. Y el segundo favor que te quiero pedir es que estés dispuesta a irte de viaje conmigo. Estas herramientas que te voy a dar del antídoto al síndrome del impostor es un viaje. Así que si tú estás lista, yo estoy lista, vámonos de viaje y pongámonos en acción. El primer paso del antídoto del síndrome del impostor es aceptar tu síndrome de la impostora como una copiloto. Es aceptarla. Es entender que este síndrome tal vez nunca se va a ir. Porque mujeres como Michelle Obama han comentado y han hecho público que el día de hoy todavía no saben cómo hay personas que quieran leer sus libros o asistir a sus conferencias. Todavía tal vez no entienden la magnitud del impacto que generan. Así que entiende que este síndrome, así como el miedo, las dudas, el autosabotaje, tal vez van a ser un copiloto que lo va a tener una persona como yo, o lo va a tener una presidenta, lo va a tener una persona como yo, o lo va a tener una líder de una empresa. Cualquier mujer, estoy segura, va a tener ciertos grados de este síndrome. A lo mejor el día de hoy te dice, tu síndrome te habla y te dice unas cosas muy sencillas. No vas a poder, no eres suficiente. Pero el día de mañana que conquistes escalones muy grandes en la empresa, te va a decir cosas, pero a lo mejor más sofisticadas, más difíciles de que las puedas cachar, ¿no? A lo mejor ya no te va a decir que no puedes, porque tú ya tienes una serie de cosas que demuestran que sí puedes. Pero a lo mejor te va a decir, ay, esta persona te viene a quitar tu lugar. Ay, mira, como que ya no eres tan buena como hace unos años. Todas esas voces siguen siendo tu síndrome. Elizabeth Gilbert, en su libro Libera tu magia, habla de que el miedo y el autosabotaje son copilotos que van a estar ahí. Tal vez por mucho tiempo les diste el volante. Tu copiloto, tu síndrome te decía, no lo hagas y no lo hacías. Písale el freno, no nos vamos a ir de aquí y tú te quedabas. Pero desde hoy en día, si tú estás decidida a ir a este viaje conmigo, tienes que aceptar que ahí va a estar. El antídoto del síndrome del impostor es un antídoto. Y la definición de antídoto es aquello que te ayuda a contrarrestar. No es aquello que te ayuda a eliminar, no es algo que te ayuda a extraer, simplemente es aminorar todas aquellas secuelas de un veneno, que en este caso es el síndrome del impostor. Así que no hay receta mágica para que nunca en la vida vuelvas a sentir esas emociones, porque al final son emociones necesarias. Si tú ya no tuvieras miedo, no podrías identificar situaciones de riesgo en las que te pones. Si tú ya no tuvieras duda, tampoco servirías como un ser humano funcional para dudar de situaciones en las que te encuentres. Entonces son emociones que son necesarias y que van a estar ahí, pero lo que tú puedes hacer es no permitirles que toquen el volante. Tú puedes voltear y decirle a tu síndrome del impostor, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy te he dejado elegir la música. Has podido bajarle y subirle al clima, al aire. Has podido decirme para dónde vamos a ir, pero a partir del día de hoy vas a ser un mero copiloto. Vas a estar ahí, te vas a venir conmigo de viaje, pero por ningún motivo vas a detonar la dirección y no vas a tocar el volante. El segundo paso es que sepas que puedes silenciarlo. Así como en estas aplicaciones de rutas en las que tú les pones, oye, yo quiero llegar a la casa de mi abuelita, y le pones y te va a decir por dónde te vayas. Así como tú puedes silenciar estas aplicaciones, puedes silenciar el síndrome del impostor. Estas aplicaciones de rutas, probablemente te haya pasado que te dan una ruta que tú sabes que es absolutamente errónea. Y entonces dices, bueno, esta aplicación me está mandando que me vaya por allá, pero sé que esto está absolutamente erróneo, así que me voy para acá. Puedes no hacerle caso, puedes decidir omitir lo que te está diciendo. Es lo mismo con tu síndrome, que creas que es capaz de silenciarlo, de apagarlo y de no voltearlo a ver nunca más. Lo tercero para hacer esto es que llenes tu caja de herramientas. Yo cuando salía de vacaciones con mi familia, mi papá era el primero que llenaba esta caja con el gato hidráulico, con las herramientas, con las tuercas, con cualquier cosa que pudiéramos ocupar en el camino y que pudiera ser de ayuda para cualquier emergencia. Así que esta caja de herramientas son herramientas muy específicas que te van a ayudar para cuando tu síndrome del impostor quiera salir, quiera rugir, quiera dominar, cómo poder silenciarlo, cómo poder decirle,
tú no mandas ya aquí. La primera herramienta es autoconocimiento radical. Tú no puedes ser una impostora en tu propia historia. Así que si tú te conoces radicalmente, es decir, sabes qué lenguaje tienes, qué pensamientos, qué creencias, cuáles tendencias tienes. Oye, yo tengo una tendencia a irme por este lado. Cuando algo no me sale bien, tengo la tendencia a culparme. Cuando algo me sale increíble, tengo la tendencia a atribuirle a algo externo mis logros. Si tú te conoces radicalmente, puedes no ser una impostora en tu historia. Porque claro, no pretendemos ser perfectas, sino honestas. Tú puedes saber muy específicamente cuáles son tus puntos en los que valdría la pena trabajar para que tengas una comunicación más efectiva, para que te lleves mejor en tus relaciones, para que consigas mejores oportunidades de trabajo o de emprendimiento, de empresas. Cada una de nosotras ya sabe nuestros puntos débiles. Pero entonces nadie puede llegar a hacerte creer que eres una impostora en tu propia historia si tú ya te conoces. Así que herramientas como el coaching, por ejemplo, que yo hago, es ideal. La terapia también, terapias alternas. Ahora sí que hay muchísimos tipos de herramientas. Incluso yo creo que las relaciones, los emprendimientos, las empresas, el compañero de trabajo que más te molesta, tu jefa, tu jefe, tu líder que te rechina, son grandes maestras y maestros en los que te puedes tú reflejar y empezar a autoconocer. 2, el reconocerte tus logros, absolutamente todos. El día de hoy apláudete porque te quedaste viendo este video, este podcast y entender muy bien cómo silenciar este síndrome. Apláudete todo, apláudete aquellas cosas que nunca te has aplaudido. Reconócete cualquier cosa que no te hayas podido reconocer en voz alta. Comienza a valorarte tú. Y eso se ve así como le aplaudirías a un niño o una niña cualquier cosa que hace. Me da muchísima risa cuando las mamás tienen hijas o tienen hijos que les llevan dibujos que a ojos de otra persona podrían parecer unos dibujos sencillos, pero las mamás se asombran y les aplauden y los llenan de elogios por el esfuerzo que pusieron en esos dibujos. Es lo mismo acá. ¿Por qué no te aplaudes y te llenas de orgullo por levantarte en las mañanas, por haber pasado ese duelo que te tumbó en algún momento, por haber salido de esa crisis, por haber hecho un cambio en tu vida que se sintiera auténtico? Cualquier cosa que hayas hecho para ti y por ti merece la pena ser reconocida y aplaudida. Lo tercero que va muy de la mano es que hagas una carpeta imparable. Acuérdate que cuando el copiloto va a empezar a hacer de las suyas, va a empezar a hacer sus dagas, va a querer recordarte que, pues es que no eres lo suficientemente buena. O sea, sí eres inteligente, pero no tanto. Va a querer empezar a hacer de las suyas. Entonces, una de las mejores formas en las que tú puedes silenciarlo es abrir tu carpeta imparable. ¿Qué es esto? Es una carpeta digital o física en la que tú vas a guardar todas aquellas cosas que te van a recordar quién eres tú. Imagínate que vas a tener fotos, videos, tienes screenshot de cualquier cosa que te recuerde todas aquellas cosas que ya has conquistado. Imagínate que tienes una empresa y vas a guardar ahí fotos de los reconocimientos que te han dado, clientes felices. Si te dieron un elogio en el trabajo, vas a guardar ese correo en donde te dieron las felicitaciones, vas a guardar los resultados del proyecto en el que fuiste parte, el proyecto que lideraste. Vas a tú genuinamente a mostrar todos aquellos logros que tú tienes y los vas a poner en esta carpeta imparable. Y se llama carpeta imparable porque es como un álbum de fotos. No sé tú, pero cuando yo estoy en momentos de tristeza o en momentos como de mucha confusión, yo lo que hago es agarrar mis fotos, mi carta de fotos, y veo las fotos que más me gustan. Veo fotos de momentos increíbles en mi vida. Recientemente me casé, y entonces veo fotos de mi boda, por ejemplo. Entonces, es esta carpeta a la que tú vas a regresar cuando sientas que no estás siendo lo suficientemente justa contigo, que no te estás sintiendo lo suficientemente imparable. Agarras tu carpeta imparable y la abres. En esta carpeta, guarda todo lo que te recuerde lo que has conquistado, logros, resultados, cualquier cosa que te haga sentir orgullosa, ponla ahí. La siguiente herramienta es aceptarte como imperfecta. Acéptate como que nunca vas a poder ser al 100% perfecta, ni en tus acciones, pensamientos, imagen, nada. Y entonces esto nos permite soltar la carga de querer ser absolutamente impecables en todo, en el cómo hablas, cómo te diriges, y aceptar que vamos a tener errores. Y entonces si te permites aceptar esto, el día de mañana que cometas más que errores, aprendizajes, que aprendas a través de cosas que hubieras hecho diferente,
van a poder ser, en vez de recordatorios de cómo no eres lo suficientemente buena y ya ves que no eras tan inteligente como tú creías, en vez de verlo de esa forma, vas a ser una mujer, una persona que se acepta como imperfecta y aprende de esos errores. Que paréntesis, a mí en coaching, en vez de llamarle errores, me encanta transformarlo como aprendizajes, situaciones de expansión, situaciones en las que puedo hacer las cosas diferente y ver posibilidades. Nos salimos de lo bueno, de lo malo, de lo mejor, de lo peor. Nos quedamos con el simple hecho de neutralidad, de son las cosas que ocurren y nosotros somos las que le ponemos el significado que querramos. La penúltima herramienta es que comiences a transformar tu lenguaje interno. Una de las cosas que más me gusta y se me hace más interesante es que cuando le creemos a este síndrome es porque nos cuenta una bola de historias que para empezar ni siquiera son ciertas. Y entonces cuando te invitan a un proyecto y viene esta conversación de no vas a poder, no soy suficiente, ¿por qué te invitaron a ti? Una de las mejores formas para silenciarlo son dos cosas. Lo primero es que encuentres evidencia de cómo eso que te está diciendo tu síndrome y tu copiloto no es cierto. Si tu copiloto te dice, es que no eres lo suficientemente inteligente, ok, ¿cuál es lo inverso? ¿Cuál es lo contrario? Soy lo suficientemente inteligente. ¿Y tienes ejemplos de que eres lo suficientemente inteligente? Seguramente sí, porque si no, para empezar no te hubieran invitado a ese proyecto, no te hubieran contratado en esa empresa. Seguramente tienes ejemplos de cómo sí eres lo suficientemente inteligente para eso que te están proponiendo. Lo segundo es ver el peor escenario posible. A mí me encanta hacer este ejercicio porque por ejemplo, cuando me invitaron a una conferencia recientemente a un evento internacional, yo acepté, estaba muy feliz y un día antes me di cuenta que la empresaria Marisa Lazo, que ya le he mencionado en este episodio, la traigo muy presente, que por cierto tenemos un episodio en el podcast con ella, iba a estar en ese mismo evento dando su conferencia a la misma hora que yo en otro escenario. Es un evento donde hay, no sé, más de 9, 10 escenarios al mismo tiempo. Y yo pensé, nadie va a querer venir a ver mi conferencia. Si está Marisa Lazo dando su ponencia, nadie va a venir a dar la mía. Así que una de las cosas que yo hice fue, ok, ¿cuál es el peor escenario posible? Es la segunda herramienta. El peor escenario posible, pensé yo, es que nadie venga. Y al final eso no es tan peor, no es tan malo como yo creía, porque nada me va a pasar, no me voy a morir, no va a haber nada tan peor como mi mente me lo quiere hacer creer. Lo peor que puede pasar es que solo esté mi esposo y mi familia, que de hecho estuvieron presentes. Y dicho sea de paso, el auditorio estuvo lleno. Las personas quedaron muy felices de esta plática, que por cierto era la plática del síndrome del impostor, y me di cuenta cómo este síndrome cada vez más se puede retar. Este síndrome te va a contar historias que no son tuyas, te va a tratar de convencer que no eres lo suficientemente buena, merecedora, capaz, pero está en tu trabajo irte de viaje con él y silenciarlo. Y lo último, para cerrar este video, este podcast, es que tienes que hacerlo con todo y miedo. No hay de otra. El último requisito para silenciar este síndrome es hacerlo. Te tienes que ir de viaje con él. Porque sí, puedes ver este video, pero el día de mañana que te venga un pensamiento de no soy lo suficientemente buena, algo malo va a pasar, esto se está derrumbando por mi culpa, tienes que agarrar tu caja de herramientas así como mi papá las agarraba y ponerlas en práctica. Así que no hay otra forma en la que tú vayas a silenciar este síndrome si no lo pones a prueba, si no te pones con toda esta filosofía a practicarlo. Es como cualquier deporte en el que tú practicas y generas músculo, generas habilidades, es lo mismo. Practica silenciar a este síndrome y yéndote de viaje con él. El día de mañana que tu síndrome te diga que no puedes hacer esa presentación, levantas tu mano y la haces. El día de mañana que el síndrome te diga que tú no puedes poner ese negocio, te paras y lo pones. Al final de cuentas se trata de silenciarlo y comprobarle que esto que nos cuenta no es verdad. Ahora quiero que salgas y te vuelvas imparable con toda esta información. Si te gustó, danos like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponnos estrellitas en Spotify. Cada semana subimos contenido de expansión profesional y personal. Y también, si quieres trabajar más a fondo tu síndrome del impostor, ve aquí abajo las opciones para poder tener un programa personalizado 1-a-1 de coaching. Yo las transformaciones más interesantes que he visto en mis clientas han sido los 1-a-1. He dado talleres, he dado conferencias, he dado seminarios, pero la forma en la que veo yo que es más efectiva es trabajar con tu único perfil, con tu única conversación. Es decir, no hay una persona en el mundo que tenga tu historia, tu lenguaje, tus pensamientos, tus creencias. Así que si tú estás lista para transformar, puedes picar en el link de aquí abajo y ver
las posibilidades, ¿no? No pierdes nada, pícale si conecta contigo. Me encantará verte en una llamada de descubrimiento, de claridad, para ver si somos un gran fit y podemos trabajar en conjunto. Te mando un besote y un abrazote imparable. Sal y vuélvete imparable. Bye.